Buenos días y muchas gracias por acompañarnos esta mañana, una vez más en este periodo de gestión de la pandemia que yo creo que a todos nos hace duro, largo. Creo que recordamos aquel título de Cristian Laval, aunque no tenga nada que ver con esto, la pesadilla que no se acaba nunca. Pero nosotros tenemos la obligación de gestionarla, de poner todo el esfuerzo y todos los medios para que sea lo más leve posible y evitar los contagios. Y en este sentido decir que nosotros, el Gobierno de Aragón, no hemos bajado la guardia ni un momento, y nuestro departamento especialmente porque tiene la responsabilidad de las personas más frágiles, de las personas mayores que desgraciadamente tienen un protagonismo muy grande en este periodo. Y, por lo tanto, nuestro trabajo, como digo, creo que es muy importante en este momento. Pero también nos parece que es importante actuar con transparencia. Y por eso, en la medida de lo posible, hemos tratado siempre de actuar y de participar, como lo hacemos hoy, ante los medios de comunicación para explicar cómo está la situación a nivel de datos, pero también las medidas que vamos tomando. Porque lo que no se puede decir es que no hayamos sido proactivos, que no hayamos tomado medidas de acuerdo con lo que la situación sanitaria nos permitía. Lo que creo que no se nos puede decir es que hemos actuado por omisión. Siempre hemos estado dando respuesta y adaptando nuestra normativa a la situación que desde el punto de vista de la salud nos permitía. Es verdad, también reconozco en este sentido, que el propio sector, las propias residencias, los propios trabajadores, en esta adaptación que hemos tenido que llevar a cabo, han tenido dificultades. Porque a lo largo de la pandemia, desde que empezamos en marzo, hemos tenido que modificar nuestra normativa, siempre preservando la salud de las personas que están en las residencias. También decir, antes de empezar a hablar de las cuestiones concretas del día de hoy, es que lo que tenemos que tener claro es que la sociedad aragonesa, confía en las residencias. Y es verdad que tenemos que modificar algunas cosas y es verdad que tenemos que reflexionar sobre su futuro. Pero también hay que decir que el 48% de las personas de grado 3 lo que piden es la prestación residencial. Pero también que es importante que la sociedad mantenga esta confianza y en este sentido decir que algo que nos alegra es que desde que comenzó la pandemia, 974 personas han ingresado como nuevos ingresos en las residencias de Aragón. Por lo tanto, creo que nuestra responsabilidad en este sentido es muy grande. Y hablo de residencias, aunque como pueden imaginar, nos preocupa mucho y creo que como servicio esencial, así lo hemos hecho, todo lo que tiene que ver con las personas mayores y todo lo que tiene que ver con la gestión de las personas vulnerables que gestionamos desde los servicios sociales. Querría plantear que cuando en Aragón se plantea ya la nueva normalidad, parece que automáticamente tendríamos que haber dicho que todos los servicios sociales, que todas las residencias flexibilizaban las medidas que habíamos planteado, como digo, en diferentes órdenes, pero hemos preferido esperar un periodo de reflexión, de consenso y de acuerdo con el sector para presentar y publicar la orden que hoy hemos publicado en Boletín Oficial de Aragón. Y esta orden plantea algunas cuestiones, como digo, después de una reflexión importante sobre algunos temas que tienen que ver con la gestión de los servicios sociales y las residencias. Por una parte, hemos planteado en esta orden la apertura de los hogares de mayores, unos hogares que iremos viendo a lo largo de las intervenciones
tienen un papel fundamental a la hora de las relaciones de las personas mayores, de esas actividades que tenemos que llevar a cabo, que tienen que llevar a cabo las personas mayores precisamente para evitar el deterioro, la socialización, son cuestiones muy importantes. Sabemos el papel que los hogares desempeñan y, sin embargo, no hemos podido tenerlos abiertos y, es más, planteamos la apertura, pero no con todas las actividades grupales que se pueden llevar en un momento de normalidad. Por otra parte, también, en cuanto a las residencias, planteamos en esta orden las salidas de los residentes. El secretario general técnico explicará mejor los pormenores de esta orden. Y, por otra parte, también lo que planteamos es que estos residentes puedan seguir teniendo visitas. También planteamos la apertura de los centros de día en aquellas comarcas que, por su situación, no habíamos podido abrir hasta este momento. Lo que nos planteamos con esta orden es fundamentalmente lo mejor para los residentes, para las familias y, sobre todo, orientar a los centros residenciales. Y una vez más decir que para nosotros es muy importante el trabajo que se hace día a día en las residencias. Creemos, y lo decía al principio, hablaba de la importancia que tienen estos centros, hablaba de la confianza que tiene la sociedad en ellos y, en este sentido, quiero agradecer mucho el trabajo que se hace en el día a día. Nadie puede imaginarlo. Yo, cuando a veces escucho hablar de las residencias con desconocimiento y con una cierta frivolidad, la verdad es que tengo una sensación de que no hay conocimiento de lo que en el día a día pasa en una residencia, de lo que el día a día pasa, por una parte, tratando de evitar que el virus entre en esa residencia, pero también cuando se tiene la desgracia que ese virus sea una realidad, para tratar de organizar, para tratar de llevar a cabo los planes de contingencia, la sectorización. Decir también que, en este sentido, las residencias no se han sentido solas. No se han sentido solas porque desde el departamento, tanto desde el IAS como desde el Servicio de Ordenación e Inspección, hemos estado absolutamente coordinados para toda la ayuda que ha sido necesaria. Pero también, como decía, coordinados con Salud Pública, con el Departamento de Salud, que en este tema ha sido fundamental. Y también decirles que tenemos dentro de muy poco ese puente del Pilar que nos preocupa, y nos preocupa porque hemos visto la experiencia de otras localidades de Aragón. Hemos visto cómo esos momentos en los que parece que queremos olvidar la importancia que tiene el que nos quedemos en casa, que no nos agrupemos, que no organicemos festejos, parece que lo olvidamos y ha tenido consecuencias muy graves en la sociedad. Esas consecuencias graves nos preocupan a todos, pero a nosotros más porque estamos hablando de lo más frágil, de lo más vulnerable, de estas personas mayores que, porque tienen otras patologías previas y porque la experiencia nos lo ha dicho así, pueden incluso llegar a perder la vida. Por eso, nosotros en estos días, en este Puente del Pilar, lo que pedimos es responsabilidad, pero también, como creemos que la mejor ayuda que podemos hacer a nuestros mayores es protegerlos y cuidarlos, le pedimos a la sociedad que los proteja y los cuide. Y le pedimos a los trabajadores, y sé que es una petición dura, les pedimos a los trabajadores que sean responsables, que, además de utilizar el material de protección, lógicamente, como siempre, traten de que su vida sea una vida en la que, en el día a día, fuera de la residencia, tengan cuantos menos contactos posibles, mejor. Tienen que proteger a sus trabajadores.
Les hemos pedido tantas cosas en esta pandemia que les pedimos una más. Pero además de todo esto, como creemos que tenemos la obligación de defender a estas personas mayores durante ese periodo, desde el día 10 al 18, planteamos que las residencias estén blindadas en el sentido de que no reciban visitas y en el sentido también de que durante ese periodo no puedan hacer salidas los mayores. Creo que es la mejor manera de celebrar los días del Pilar, decirles a los mayores que los queremos y que los cuidamos y que nosotros cumplimos con la responsabilidad y con la obligación que tenemos de protegerlos. Y una vez dicho esto, le paso la palabra al secretario general técnico para que nos explique exactamente el contenido de la orden donde, como digo, normativizamos de acuerdo con la situación actual en cuanto a la salud en la comunidad autónoma y esa reflexión que hemos llevado a cabo con el sector para ver cómo organizamos las residencias y los servicios sociales. Le doy la palabra a José Antonio Jiménez. Buenos días, muchas gracias, consejera. Como bien ha señalado la consejera, hoy se publica en el Boletín Oficial de Aragón una nueva orden adaptando las medidas adoptadas en función de la situación de nueva normalidad. Recordarán ustedes que el marco general lo habíamos fijado en una orden de 8 de julio del Departamento de Ciudadanía, órdenes que además tuvieron que ser modificadas por otras sucesivas del 21 y del 29 de julio. Pues nos encontramos ahora otra vez con una modificación precisamente para adaptarnos a la nueva situación. Los aspectos más importantes que hemos recogido respecto a la situación anterior tiene que ver con diversas situaciones de los centros de servicios sociales, tanto centros residenciales como centros de día, servicios de estancias diurnas en centros residenciales y hogares. Empezaré a enumerar los aspectos más interesantes o más que se puedan resaltar. En primer lugar, respecto al acceso a los centros, como ustedes saben, la orden de 8 de julio prohibía el acceso general y solo autorizaba en ciertos supuestos, desde abastecimiento, servicios de mantenimiento, etcétera. Y hemos incluido aquí la autorización lógica, que es lógica, del personal que realiza la valoración de la situación de dependencia de aquellos solicitantes que vivan en residencias. Se incluye también, lógicamente, la autorización para aquellos estudiantes de prácticas de cualquier nivel educativo, tanto de nivel superior como pudieran ser prácticas de enfermería o prácticas de estudiantes de grados de formación profesional. Siempre sometido al acuerdo con la entidad correspondiente donde se imparten las enseñanzas, pero los alumnos en prácticas no podrían estar desarrollando esa actividad en zonas donde hubiera residentes positivos. Es una cautela importante. Respecto a los servicios de estancias diurnas, que a partir de hoy se autorizan, como saben ustedes, sí que estaban permitidos los servicios de centros de día, pero las estancias diurnas no, porque eran en el mismo espacio físico de la residencia, se someten a dos condicionantes fundamentales. La primera, que no haya acceso coincidente entre los residentes y los usuarios del servicio de estancias diurnas, por lo tanto tienen que acceder por dos ubicaciones diferentes, y que haya una separación física efectiva de unos usuarios de un servicio del servicio residencial. Que es decir, los usuarios de la residencia no pueden acceder al servicio de estancias diurnas y viceversa, y no pueden compartir personal. En esas condiciones se autoriza el servicio. Sí que pueden desarrollar su labor alternativamente a aquellos profesionales dedicados a terapias puntuales como apoyo psicológico, terapia ocupacional, etcétera, pero el personal de cuidados no puede estar trabajando en los dos sitios simultáneamente y, por lo tanto, tiene que haber una separación, una burbuja, tanto para los usuarios como para los profesionales. Respecto a, en la orden también se contempla el procedimiento de actuación en el caso de que haya un brote en un centro no residencial, centros de día, servicios de centros diurnos, etcétera. En primer lugar, se clasifican los usuarios, lógicamente siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Se prohíbe acudir a aquellas personas sintomáticas, pendientes de prueba, que hayan obtenido también un resultado de prueba positiva o que estén pendientes de resultados, lógicamente, como en cualquier circunstancia. Se les encomienda a los titulares de los centros que hagan una vigilancia activa de síntomas de todos los usuarios, mantengan la distancia de seguridad y otras medidas preventivas que no vienen al caso recordar. Y en caso de aparición de un caso positivo durante la actividad, se deberá aislar en una habitación ubicada y destinada al efecto,
se avisará a los familiares, a los servicios sanitarios y por parte de Salud Pública se decidirá en función de las circunstancias si se suspende o no la actividad del centro de día. No se procederá a la suspensión automática, sino en función del número de casos, de la incidencia, de la consideración de contacto estrecho, del uso de equipos de seguridad, de las medidas aplicadas, etcétera. Por lo tanto, no habrá un cierre automático, sino que habrá una suspensión sometida o como resultado de la evaluación de la circunstancia del servicio. Hemos introducido también una novedad en los centros COVID, que ya lo hemos venido utilizando, para efectuar aislamiento inverso. Inicialmente los centros intermedios estaban destinados a usuarios residenciales con diagnóstico de COVID positivo y con prueba. Bueno, pues ahora la experiencia nos ha demostrado por el número de casos en ciertos centros residenciales que lo que teníamos que hacer precisamente era aislar a las personas negativas para evitar el contagio. Aislamiento que se les ha producido también en estos centros, en los que se les ha atendido con máximas medidas de seguridad, como ustedes podrán suponer, para evitar, lógicamente, el contagio. Y hemos aclarado algunos aspectos sobre el consentimiento en el caso de los traslados de los residentes. En cuanto a las medidas previstas para los centros residenciales, hemos introducido como cambio significativo, como ustedes recordarán, en la orden de 8 de julio se preveía que podían salir los residentes a convivir con sus familias durante un periodo mínimo de 30 días. Ese periodo ahora se reduce a 10 días como mínimo. Autorizamos las salidas, pero con 10 días. Esto tiene que ver también, y lo recordarán ustedes, con que a la vuelta al centro residencial el usuario o el residente tiene que hacer una cuarentena o un aislamiento preventivo, aun cuando tuviera un PCR negativo. Ese aislamiento preventivo se puede eludir si el residente acredita una prueba serológica de alto rendimiento que acredita que ha superado la enfermedad, el conocido como IgG positivo. Aquellos residentes con IgG positivo no tienen que hacer aislamiento preventivo cuando vuelvan al centro residencial. Fuera de ese caso, sí, pero se reduce, como digo, el periodo mínimo de salida de 30 a 10 días. Vamos a autorizar, como ha dicho la consejera, los paseos a las vías públicas durante 1 hora diaria en un radio máximo de 1 kilómetro. Queremos ser prudentes en este sentido, porque, como ustedes saben, pues el número de contagios en el exterior todavía es importante y apelamos a la responsabilidad del residente, lógicamente, de que mantenga las medidas de seguridad, y así tendrá que hacer, además, una declaración responsable cada día que sale de que va a cumplir con las medidas. Podrán salir también con sus familiares o allegados, y también se le pide a los familiares o allegados que acrediten y que respeten las medidas de seguridad, tanto en el transporte o en alguna otra circunstancia, y no se les permite a los residentes acudir a zonas donde hay aglomeraciones, espacios de máxima ocupación, etcétera, etcétera. En los centros residenciales también, como novedad, ustedes recordarán, está fijada, cuando hay un caso activo, una cuarentena preventiva de 28 días para levantar la suspensión de las medidas de visitas, salidas o de nuevos ingresos. Hemos introducido también una reducción de ese plazo con evaluación del centro por parte de Salud Pública y del Departamento de Ciudadanía de 10 días. 10 días a partir del último caso positivo o del último diagnóstico, en función del número de casos en el centro, de la capacidad de aislamiento, del personal, de la asistencia de un equipo COVID para poder afrontar las medidas, etcétera. En función de eso, en lugar de mantener las cuarentenas preventivas de 28 días en el centro antes de hacer ingresos, visitas, salidas, se podrá reducir específicamente a 10 días en función del centro. Y hemos introducido, como ha señalado la consejera, una cláusula de autorización a todos los centros residenciales a suspender las visitas y las salidas en cada periodo festivo de la localidad que corresponda, y muy concretamente se ha incluido una suspensión de visitas y de salidas en el periodo correspondiente al Puente del Pilar, del 10 al 18 de octubre, ambos inclusive, con la medida de prevenir la posibilidad de que hubiera un incremento de contagios en los centros residenciales. Esta suspensión de visitas no afecta, lógicamente, a aquellas visitas destinadas a acompañar a los familiares en los últimos momentos de la vida, que se deberá respetar, y tampoco afecta la suspensión a aquellas salidas necesarias en el caso de acudir al médico, acudir al cumplimiento de deberes o a cualquier otra circunstancia. La orden también permite o tiene alguna excepción para autorizar aquellas salidas por periodos menores a 10 días en ciertas circunstancias especiales que se podrían producir por razones humanitarias o por razones de familiares en el caso de los residentes. Yo creo que con esto hemos dado cuenta de las principales novedades. Yo creo que ahora el director gerente del Instituto Nacional de Servicios Sociales continuará hablando sobre esta cuestión. Gracias, señor secretario general.
Yo querría comenzar la intervención recordando unos datos, los datos que salieron ayer publicados en el boletín epidemiológico, en todo lo que tiene que ver con el marco residencial. Hay 42 brotes abiertos en centros residenciales, con 728 residentes contagiados y 222 trabajadores contagiados. En 8 de esos centros solo hay residentes, en 10 solo trabajadores y en 24 tanto residentes como trabajadores. Más del 75% de los casos se concentran en 10 residencias, es decir, que el resto tiene muy poquitos casos. Hay 73 residentes en hospitales, 78 en centros COVID. Y en esta segunda fase de la pandemia han fallecido 162 residentes, que es aproximadamente el 39% de los fallecidos totales en ese mismo periodo. En esta última semana ha sido el 25%, en datos intersemanales. Como director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales sí que me gustaría hacer una valoración de algunos elementos que acaba de anunciar el secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía. Especialmente es muy importante para nosotros el recuperar las valoraciones de dependencia en las residencias. Se habían recuperado ya en el mes de mayo las valoraciones en domicilio, pero en las residencias, por prudencia, por el riesgo importante de contagio, se había mantenido la suspensión de esas valoraciones. Se van a poder volver a hacer y eso va a tener una incidencia importante en la gestión posterior, en muchos casos, de prestaciones vinculadas al servicio, que es un ingreso económico que podrán recibir las personas que están en los centros residenciales. También para nosotros es muy importante la continuación en la recuperación de la actividad normal de los hogares de personas mayores. Tenemos 33 hogares distribuidos por todo Aragón que atienden en poblaciones en las que viven el 70% de los mayores aragoneses. Y hay que tener en cuenta que 120.000 mayores son socios de nuestros hogares, que aproximadamente es la mitad de los mayores de 65 años. Ya estábamos abiertos para ofrecer sobre todo servicios de apoyo y soporte a las personas mayores, que son los de peluquería y podología, que se abrieron ya también en el mes de mayo-junio, y un servicio de dependencia que llamamos promoción de la autonomía personal, que también sirve para mayores frágiles o predependientes. También se había recuperado y estaba funcionando normalmente. Lo que vamos a abrir ahora fundamentalmente son cafeterías y restaurantes, los servicios de cafetería y de restauración de los hogares para facilitar la vida en ese sentido de los mayores, y también una parte importante de las actividades de grupo que se estaban haciendo en los centros, todas aquellas que se hacen con carácter autoorganizado. Los hogares tienen una dinámica interna de los mayores que se organizan internamente todo tipo de actividad y otras actividades vinculadas a convenios con otras entidades. Seguimos siendo muy prudentes en este marco y una parte de la actividad la vamos a ir recuperando en los meses sucesivos. Vamos a probar primero con esta primera apertura y vamos a ver de qué manera, por un lado, responden los mayores a la hora de volver a los centros y somos capaces de mantener los protocolos de seguridad que hay que mantener. También para nosotros es muy importante recuperar las estancias diurnas. Nosotros lo denominamos técnicamente así. Llamamos estancia diurna en realidad a una atención que se parece mucho a la residencial, pero solamente durante unas horas del día, no se hace pernocta en el centro. Esas estancias diurnas se pueden prestar tanto en centros de día, los centros de día que ya están separados de los ámbitos residenciales, ya se habían venido abriendo, pero permanecían cerrados los centros de día vinculados a un centro residencial, lo mismo por el criterio de prudencia, y las estancias diurnas que se puedan producir dentro de los centros residenciales. Con esta recuperación de actividad, digamos que el conjunto de recursos del sistema de servicios sociales estaría básicamente recuperado. En ese sentido, yo creo que valorar que podemos ir haciendo todo esto porque creo que el conjunto de la sociedad
ha sido capaz de aprender, hemos sido capaces de aprender a lo largo de estos meses de la pandemia, y actuando siempre con prudencia nos permite hacer cosas que a lo mejor hace unas semanas, unos meses, pues considerábamos que era más prudente no hacer. En todo caso, recordar, yo creo que lo hemos venido diciendo en otras comparecencias, incluso que hemos tenido estos últimos meses, que estamos enfrentándonos a una pandemia, a una enfermedad desconocida e inesperada, y que nuestra actuación va a estar siempre limitada, lo ha estado y lo va a seguir estando, por una serie de factores que son fundamentalmente el avance del conocimiento científico en materia de cómo se comporta este virus. Conforme vayamos teniendo más conocimiento, el conjunto de la sociedad científica, podremos afrontarlo de otra manera. De hecho, estamos haciendo cosas ahora que no se hacían al principio porque no teníamos ese conocimiento. Las disponibilidades de las herramientas para enfrentarnos a la enfermedad, tanto las creadas, las que acabo de comentar, por la parte científica como por la propia industria, la capacidad de elaborar nuevas herramientas con las que nos podemos enfrentar con más agilidad o con más seguridad al virus. Eso nos permite ir haciendo cosas que hace unas semanas no podíamos hacer. La propia capacidad del mercado para poner a disposición esos medios. Recuerdo que en los primeros meses había una serie de cosas o aspectos en los que el mercado estaba quebrado y tuvimos que hacer lo posible desde el punto de vista de la Administración para poderlo resolver. Y luego la propia evolución de la pandemia en nuestra sociedad, quiere decir, ha habido en los momentos en los que nos estamos enfrentando a la existencia de transmisión comunitaria, evidentemente eso nos impacta muchísimo a los servicios sociales, especialmente a los centros residenciales, y la mejoría en esa evolución de la transmisión comunitaria, gracias al comportamiento responsable de los ciudadanos, nos puede permitir volver a recuperar ámbitos de normalidad en nuestro sector, que, como es evidente, es uno de los más débiles para enfrentarse a la pandemia, porque efectivamente afecta fundamentalmente a los mayores, ¿no? Y por último, si me permiten, querría reconocer el trabajo que durante todos estos meses han estado haciendo los responsables residenciales, los equipos específicos que tenemos en los centros residenciales, el conjunto de los que hay en Aragón, evidentemente los trabajadores y por último especialmente a los trabajadores de los centros del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y los de parte administrativa que están dando soporte. Yo creo que el trabajo que están haciendo, en su momento lo reiterábamos con mucha frecuencia, yo creo que es un momento de volverlo a reiterar, puesto que también es cierto que se están comportando con profesionalidad, con responsabilidad, y les estamos pidiendo nuevamente, sobre todo en Zaragoza, con motivo de las fiestas del Pilar o las no fiestas del Pilar, el comportamiento responsable. Bueno, muchas gracias a los dos. Y para terminar, antes de pasar al turno de preguntas, decir que cuando presentamos una orden, como en el día de hoy, porque los datos ya se publicaron ayer, no es nada novedoso, parece que ponemos una cierta solemnidad de esta rueda de prensa, que es cierto. Es cierto porque para nosotros es muy importante que demos seguridad a las familias y también al sector, y que tengan claro que este departamento, como responsable de las residencias, no va a bajar la guardia y va a estar tomando decisiones en el día a día, porque la pandemia está ahí, el virus está aquí y, desde luego, de momento no tenemos constancia de que esta situación pueda terminar, lo decía al principio. Y asegurar que no vamos a ser temerarios, porque no podemos ser temerarios. Y en este sentido decir que hoy hemos presentado una orden y hemos tomado unas decisiones siempre de acuerdo con el Departamento de Sanidad, especialmente con Salud Pública, de acuerdo con la situación sanitaria y epidemiológica que tenemos, pero también que somos conscientes de que tenemos que estar trabajando porque ojalá que podamos flexibilizar más estas medidas en otro momento, pero puede ser que la situación sanitaria nos obligará a tomar medidas más restrictivas. Quiero decir que tenemos que estar preparados para eso y que la sociedad sepa
que en ese trabajo estamos en el día a día, como digo, siendo prudentes y sobre todo salvaguardando la salud de las personas. Y ahora ya estamos aquí para todas aquellas preguntas que queráis hacernos. Consejera, una doble pregunta. Ha dicho que se habla de la residencia por parte de personas con desconocimiento y con cierta seguridad. No sé si se trae en concreto, pero con todo lo que voy a preguntar por dos cuestiones de esta semana, el informe de justicia sobre residencia, sobre todo, que opinión merece, y también hay las referencias sobre el paciente, de hecho le lleva a la Fiscalía que investigue una cosa que recoge el informe de justicia, al parecer, en un porcentaje muy pequeño, la misión de entrar de socorro a algunos residentes por parte de las autoridades sanitarias. Esas dos cuestiones, el informe de justicia y lo que ha hecho, ha ejercido la Secretaría. Bueno, muchas gracias. Cuando decía mis primeras palabras, lo decía en el sentido de que estamos en una sociedad en la que todos somos epidemiólogos, virólogos, entendemos mucho de la gestión de todo, y no lo digo de nadie en concreto. Lo digo en el sentido de que se puede reflexionar, se puede hablar, pero sinceramente aquí estamos 3 personas del Departamento de Ciudadanía que tenemos la responsabilidad. Y creo que con ese peso que tenemos encima y que tenemos que asumir y que lo asumimos con gusto y que como servidores públicos pues tenemos la obligación de hacerlo, creo que tenemos un conocimiento certero de qué es lo que sucede y por supuesto que estamos a la escucha y además a la escucha activa de todas las cuestiones que se nos planteen por el sector que sea. Hablando del Justicia de Aragón, el Justicia de Aragón tiene una autoridad muy importante. Así se la hemos otorgado en la comunidad autónoma, en nuestra legislación. El informe de la Justicia, lo he dicho ya en más de una ocasión, es un informe que yo creo que nos aporta una visión de lo que ocurre en las residencias. Lo hace en base a unas encuestas que hace a unos centros residenciales y también lo hace en base de unas quejas que recibe de los ciudadanos. Lógicamente, el Justicia lo que recibe son quejas de los ciudadanos, no recibe de los ciudadanos felicitaciones. Entonces, en base a eso, tiene una parte también importante sobre toda la legislación. Cuando leía el informe de la Justicia pensaba cuánto hemos legislado, tanto en el Estado como en la comunidad autónoma, porque, claro, hemos tenido que dar respuesta a cada una de las situaciones y creo que lo hemos hecho. Creo que lo más importante que podría decir es que nunca hemos dejado de tomar decisiones. Por lo tanto, el informe a mí me parece un informe importante, me parece que es un informe que está bien, que tiene unas conclusiones que, por supuesto, analizaremos y tendremos en cuenta pues, todo lo que aporta. Es verdad, y también es una cosa que no solo lo he dicho yo, que también lo han dicho desde otros sectores, pues plantear que el confinar a las personas de las residencias en sus habitaciones es atentar contra sus derechos, pues claro, eso si lo dijéramos en general de un periodo que no han sufrido una pandemia, que no tenemos un virus, es que si alguien lee eso, pues puede decir, hombre, es que están atentando a los derechos de las personas, a su libertad, pero estamos hablando de una pandemia. Y en una pandemia lo fundamental es evitar los contagios, y los contagios se producen en los agrupamientos. Y nos hemos contagiado en las casas, nos hemos confinado en las casas, y hay mayores que se han tenido que confinar en su casa. ¿Eso también es un ataque a su libertad? Pues yo creo que hemos actuado en defensa de la vida. Y estoy segura que el Justicia de Aragón hubiera actuado en defensa de la vida. Es que no me cabe la menor duda. Lo que pasa que de ese informe parece que lo que más se ha dado a conocer ha sido esto, pero el informe dice otras muchas más cosas que nos deben invitar y, desde luego, al Departamento le llevan a la reflexión. Y en cuanto a la denuncia de la Fiscalía, seguirá su curso, lógicamente. Cuando estamos hablando de temas jurídicos tenemos que ser muy prudentes, pero sí que digo una cosa. La denuncia de la Fiscalía, de la información que tengo, supongo que una vez que eso se vaya articulando nos pedirán información y, por supuesto, estamos a disposición.
a disposición, además con gusto, que es lo que tenemos que hacer, pero desde luego lo que sí que puedo decir que al departamento no tiene constancia de ninguna omisión del deber de atención a las personas residentes en ninguna de las residencias de Aragón, que han tenido la atención en las residencias, que la han tenido en los centros COVID, en los casos de que desde el punto de vista médico se haya decidido que ingresaran en ellos, y la han tenido en los hospitales. Y que si nos hubiera constado una omisión en ese sentido, es que lo hubiéramos denunciado nosotros. No hubiera tenido que venir nadie a denunciarlo. Por lo tanto, yo desde luego en ese sentido lo que quiero dar es la seguridad de que las residencias y el sistema de salud y nosotros mismos hemos puesto todo el esfuerzo en la defensa de la salud y de la vida, que no siempre hemos conseguido que las personas no fallezcan, pero que no solo han fallecido en las residencias, porque estamos hablando de un virus y de una pandemia y, por lo tanto, yo creo que no estamos hablando de una situación de normalidad. No, lo que he querido explicar es que en la orden hemos introducido también la novedad de que a los centros COVID, de los 3 que se permanecen abiertos, pueden ir bien residentes positivos o bien residentes negativos. He puesto el ejemplo, como usted conoce, ha habido centros donde en el origen del mes de julio hubo una implosión muy importante de usuarios por las circunstancias en las que se produjo el contagio en el centro residencial, que nos obligó inmediatamente a replantearnos la forma de actuar. El criterio inicial siempre era aislamiento para positivos en un centro diferente. Recordarán ustedes que lo hemos explicado muchas veces, pues para mejorar la gestión del centro, para disminuir la carga vírica, para disminuir la carga asistencial, y nos dimos cuenta que, lógicamente, movilizar a muchos residentes positivos pues era más inabordable y se podía obtener el mismo resultado de protección, esta vez movilizando a los residentes negativos. Hemos dejado el centro de Casetas al 100% solo para residentes positivos. Quiero dejar claro que a Casetas solo han ido residentes diagnosticados con prueba de PCR positiva por coronavirus. Y, en cambio, en el caso de los centros de Lléqueda y de Egea, vista la situación, lo que nos planteamos fue alojar a residentes negativos precisamente para prevenirles del contagio en la implosión de contagio masivo que hubo en sus centros específicos. Quiero recordar también que en el caso de las personas negativas, ya sea en los centros de donde ha habido contagio o ya sea en los centros COVID de Lléqueda o Egea, las medidas de seguridad incluso son más elevadas en el caso de los negativos que en el caso de los positivos. Porque quiero recordarles que cuando hay una planta en Casetas o etcétera en que todos son positivos, esos residentes, si tienen movilidad, pueden compartir espacio, pueden comer, pueden jugar al guiñote, etcétera, etcétera, mientras que las medidas de las personas que son negativas son mucho más estrictas precisamente porque hay que evitar el contagio y, por lo tanto, no piensen ustedes que hay más medidas de seguridad con los residentes positivos, sino que con las que hay son precisamente con los negativos a efectos de su tratamiento, de su limpieza en la habitación, etcétera, etcétera, precisamente para evitar el contagio. O sea que el esfuerzo que también hacemos en ese sentido es importante y ha sido un cambio de planteamiento que nos ha obligado a la propia, digamos, demografía o el propio horizonte de los contagios en los centros, en los que en algunos sí que se frena el contagio trasladando a un residente a 2, a 3, a 4, a 5 al centro de Casetas, en el que frenas la expansión del virus. En cambio, un centro que tiene 20, 30, 40 positivos, que saben ustedes que ha habido casos, pues lo más importante ha sido proteger precisamente a aquellos no contagiados, y entonces los trasladábamos o bien a Lléqueda o bien a Gea para evitarles a ellos precisamente el contagio, y en cambio los positivos pueden circular en sus zonas delimitadas, ¿no?, con mucha mayor, puesto el ejemplo de que podrían incluso jugar al guiñote, porque siendo todos positivos pues no hay ese riesgo de separación, ¿no? No sé si me he explicado con claridad. Muchas gracias. Lo que podemos contar es que actuamos con mucha rapidez, abrimos las valoraciones generales prácticamente muy poco tiempo después de acabado el estado de alarma.
lo que hicimos en Zaragoza Capital, que en Zaragoza Capital tenemos también la responsabilidad de la gestión administrativa de las solicitudes, que en el resto de Aragón hacen las comarcas y la administración local. Como teníamos dificultad para poderlo hacer en el espacio que estábamos actuando antes de la pandemia, los días previos abrimos un centro nuevo que llamamos CADE, Centro de Atención a la Dependencia, en el Actur, para poder hacer todo el trámite administrativo de una forma más ordinaria, y además lo dotamos y cambiamos nuestra organización interna para que ahí hubiera suficientes funcionarios para atender la demanda que preveíamos en ese momento más elevada. Luego no ha sido tan elevada como en aquel momento esperábamos y ha funcionado correctamente. Quiero decir, ahora mismo la atención se produce ordinariamente bien, incluso mejor que se producía antes de la pandemia. Y de momento, lo que pasa es que los números estadísticos de este mes todavía faltan unos días, pero en datos parciales del mes no tenemos aumento de listas de espera ni en PIAs ni en valoración. Yo creo que hemos hecho un importante trabajo internamente, por eso también hacía ese agradecimiento final en mi intervención a los funcionarios también de la parte administrativa, porque yo creo que hemos sido capaces de dar respuesta a recuperar el ritmo de actuación en muchos de nuestros trámites administrativos, a la dependencia uno de ellos. Pues muchas gracias.